lo que voy a presentar es un trabajo, avances de un trabajo que empecé a hacer en la frontera norte, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y es sobre cómo los jóvenes enfrentan este concepto de ser jóvenes como tales en contextos violentos. Al inicio me pensaba que contextos violentos podría ser la asociación con el narcotráfico, porque la zona fronteriza norte está muy asociada a la presencia del narcotráfico y era como muy obvio. Pero bueno, fui desarrollando otras nociones. Entonces el propósito de este trabajo es ver cómo estos jóvenes están en contextos violentos en la frontera norte, específicamente en Matamoros, con la frontera con Texas, y cómo viven y experimentan esta realidad específicamente a través de sus cuerpos y su construcción de identidad de género a través de la noción de masculinidades. Para eso voy a ver estos puntos, que es la violencia en México, la violencia de los jóvenes de México, el impacto y cómo concluyo con la violencia de jóvenes y cuerpo. Un poco para decir desde dónde parto a partir de este problema que tenemos de narcotráfico que se identifica en los 10, 12 últimos años, y que es con la iniciativa del presidente Calderón en 2006 claramente cuando intenta hacer un control del problema del narcotráfico a través de una estrategia armada. Eso lo que significó fue la militarización de la frontera y estados policíacos en las principales ciudades del país, específicamente en el norte, y también a que hay divisiones internas en las organizaciones del narcotráfico, ¿no? Entonces, todo esto genera todo un panorama de guerra interna en el que el costo ha sido pues cientos de muertes. Ahí pongo un poco las cifras, pero la concentración obvia, bueno, aparte de que hay una sobrerepresentación estadística en términos demográficos siempre de jóvenes como por muertes, pero este concepto ahora es por muertes violentas. Y esta concentración se dan en estados básicamente del norte, aunque ya empiezan a despuntar unos del centro, ¿no? Y para quienes no son de México, que casi tenemos la mayoría de México aquí en la audiencia, lo que vemos es lo que les decía, es esta reconfiguración de cárteles y rutas de trasiego que han hecho una configuración distinta, ¿no? Que es una geografía del narcotráfico, pero también del trasiego de drogas, pero también de cómo se están generando relaciones en el país y formas violentas, ¿no? Entonces, pues tenemos diferentes tipos de tráfico por tipo de enervante y quiénes controlan estos tipos de tráfico de drogas, ¿no? Entonces, la zona que yo trabajo es la que está, ay, no me agarra el puntero aquí, así acá, es esta. Entonces, esta es la zona que se ha visto afectada por lo que se llama el Cártel del Golfo y luego la entrada del grupo armado que el mismo Cártel del Golfo generó, que fueron los Zetas, ¿no? Eso ha generado toda una confrontación, más la militarización de la frontera. Bueno, lo que les decía, este problema se ha concentrado en que los grupos más vulnerables en tanto muertes, desaparecidos, como víctimas y como victimarios son específicamente jóvenes, ¿no? De 18 a 29 años lo que vemos es que en México se dividen en delitos de fuero común y delitos federales, ¿no? Los delitos de fuero común llegan a las cortes normales, etcétera, y los de fuero federal que están estratificados como daño a la nación, digamos, ¿no? Entonces lo que vemos es que las acciones cortas, pues los jóvenes se ven involucrados en robos, pero si vemos los de fuero federal, pues realmente están asociados a narcóticos y actos ilícitos con armas, es decir, son jóvenes que han ido adquiriendo un perfil de acción, tanto de involucramiento en estas actividades como grupos armados. Viendo más para el caso que es el que a mí me interesa irme acercando al norte, lo que vemos es que en la tendencia nacional va habiendo este repunte justo con la estrategia armada de Calderón de 2006 a 2007 y cómo se va viendo que un efecto inmediato fue el incremento de las tasas de mortalidad que se disparan. Y en los estados de la frontera, que tenemos la frontera con Texas, la frontera con California, todos estos estados son los que disparan la media.
Entonces, bueno, hasta ahí había como un panorama claro según esto, ¿no? Si bien las muertes violentas se debían mucho al crimen organizado y esta estrategia armada, porque hubo bastante fuego cruzado y efectos de la militarización en la población, lo que vemos también es que estaba aunado a un deterioro de las condiciones económicas y sociales que prevalecían en la frontera, pero que en la crisis de 2008 todavía se exacerba más. Entonces ahí teníamos crisis estructurales, más estrategias armadas, más la salida de la policía, y como estos jóvenes se empiezan a hacer los sustratos más vulnerados. Entonces también para quienes no ubican bien dónde está la frontera que yo trabajo, es esta, ¿no? Por eso el cártel del Golfo, ¿verdad? Porque está en el Golfo, y esta es toda la zona de Estados Unidos de afectación. Bueno, en Matamoros, ¿qué es lo que encontramos? Es la ciudad que, además de ser la capital de Tamaulipas, es el segundo municipio más poblado de esta ciudad. Además, la situación de sus pobladores se encuentran en pobreza llamada patrimonial, es decir, no cuentan con ingresos suficientes para comprar los alimentos de lo que se llama la canasta básica, para comprar vestido, para pagar vivienda, educación, transporte y realizar pagos necesarios para su salud. De la población grande que tienen concentrada en jóvenes, hay mucho abandono de escuelas porque la permanencia en estas es poco, y se ha incrementado el homicidio, especialmente en el grupo de 15 a 39 años. Y vean que, bueno, se pasa del 2000 al 2000 de 13.5 personas por cada 100,000 habitantes a 49.2, es decir, en poquísimo tiempo la tasa de homicidios es tremenda. Esta es como una foto para que más o menos vean en qué ambiente se vive en Matamoros. Es una ciudad que, además de ser algodonera en los 50, 60 y 70, viene la crisis del algodón y se dedica a hacer industria maquiladora de exportación, ¿no? Entonces, básicamente se vive de maquila y de transacciones comerciales con maquila, y hay un alto índice de migrantes internos que buscan trabajo en las maquilas y que se han generado este tipo de barrios, ¿no? Y Matamoros se construyó en esteros del mar, que también es, por eso hay encharcamientos y demás. Entonces, lo que encontramos para Tamaulipas es cómo se disparan las tasas de homicidios alarmantemente de 2009 en adelante, ¿no? Que es donde empieza a ser una de las ciudades pues más peligrosas, con muchos desaparecidos, desplazados, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos jóvenes? Pues enfrentan la narcoviolencia, el allanamiento continuo de moradas, lo que se llama ya levantones, que son secuestros de un momento dado y que los levantan, extorsiones, toques de queda autoimpuestos. La población sabe en qué momentos pueden salir, en qué momentos no pueden salir, con quiénes se pueden relacionar, y cómo toda esta violencia se expresa además en un significado cultural, ¿no? Hay narcocorridos, movimiento alterado, que son los corridos no aceptados por las radiodifusoras y que refieren a los muertos, a los líderes, a las formas de ejecuciones, a todos estos códigos y lenguajes que hay verbalizados y físicamente, ¿no? Y cómo estos jóvenes pues viven una vulnerabilidad no solamente por el Estado o los militares o la policía, sino por estos grupos armados y por su violación de derechos ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, un poco ¿qué han hecho ellos para poder soportar esto? Pues acuden a redes sociales como estrategias de comunicación para saber por dónde pueden pasar, por dónde no pueden pasar, a dónde pueden acudir. Hay un estilo de protección social, ya que hay un retraimiento del Estado y en complicidad del Estado además, redes sociales, videos, control de la prensa. Entonces ellos han tenido que acudir a estrategias de asociación internacional, ¿no? También, bueno, en la ciudad se ven muchas de este tipo de asociaciones con religiosidad popular, ya que uno no puede acudir al Estado ni a los policías ni nada. Bueno, al menos la Santa Muerte es un tipo de protección a la que acude la gente, ¿no? Entonces, hasta ahí parecía que era como muy claro, pero al hacer las entrevistas, lo que encuentro es que hay una acumulación de eventos de violencia, ¿no? Estos jóvenes entrevistados en Matamoros me decían, bueno, es que en nuestro hogar ya había violencia, ¿no? Violación del padrastro, golpes, etcétera. En el barrio estaban conformados por estos grupos que controlan las entradas y salidas y que están formados por las clicas, ¿no?
Y en la escuela ya había una organización interna que iba mucho más allá del bullying, ojalá hubiese sido bullying. Era la entrada y salida de enervantes controlados por los grupos del narcotráfico a través de los niños, ¿no? Entonces, esa era otra de las problemas que ellos ya tenían. En el trabajo también tenían una cuestión de depresión y pues toda la ciudad con todo lo que les he dicho, ¿no? Entonces, realmente la biografía de los jóvenes, ¿no? Tenían una acumulación de eventos de violencia en diferentes momentos y niveles y etapas de la vida, ¿no? Entonces, ya no solamente era esta violencia que uno podía entender como externa a ellos. Entonces, lo que encuentro es que, aparte de que la violencia es como un eje que articula las biografías de estos significados de ser joven para este grupo, también es que se hace a través del disciplinamiento del cuerpo, ya sea por los narcotraficantes, por el ejército, por la familia, por el trabajo y por ellos mismos, ¿no? Hay lógicas de masculinidad en contextos violentos que hacen que varíen las lógicas que había son jóvenes que se espera sea un bono demográfico, se desarrollen y tengan un desarrollo en la región, pues lo que encontramos es que ellos desarrollan códigos de sobrevivencia y según es el grupo con el que interactúan, ¿no? Se generan una serie de alteridades de construcción de masculinidades para poder sobrevivir, ¿no? Si se está con los mismos del mismo nivel, pues se tiene que presentar una cuestión de quién es más o menos violento, quién es subordinado, quién no es subordinado, etcétera. Y estas violencias engranadas que tienen que ver con las relaciones sociales que les decía, pero también las políticas y simbólicas de estos jóvenes. Entonces, el cuerpo es un cuerpo para el trabajo, que venden a veces los padres, es un cuerpo secuestrable y torturable, y es un cuerpo que puede ser además un mensaje, ¿no? Según aparecen es el mensaje que va, ¿no? Si es torturado y aparece sin cabeza, es que estaba en el grupo contrario. Si aparece con la lengua degollada es porque habló de más. Si se robó la droga, entonces el cuerpo se vuelve un código transplotable, ¿no? Pero también son objetos del deseo. Muchos son secuestrados para hacer abuso de ellos, ¿no? Entonces también esa es la otra cosa. Esta es una segunda en donde ellos acuden a comprar cosas en la frontera. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que, bueno, se puede hacer el ejercicio de reconocer esta masculinidad de los jóvenes con relación a su cuerpo y a las articulaciones de estos ciclos de vida por la violencia, ¿no? También existen varias masculinidades. La discusión que había de la masculinidad hegemónica que habíamos hecho mucho en los 90 y en el 2000 me resultaba ya un poco compleja cuando son coyunturas de violencia, ¿no? Los códigos de subordinación, de quién lidera esto, era mucho más complejo. Y estas masculinidades además se van construyendo a lo largo de las biografías de los sujetos. Cuando son niños, el ideal de ser hombres es de una forma, cuando están como adolescentes y su forma de articularse es otra, cuando están en otra etapa es otra, ¿no? Entonces hay una variedad por contextos, por ciclos de vida, etcétera. Y el cuerpo como un elemento esencial de moneda de cambio, de articulación, etcétera. Entonces, estos jóvenes se asocian a la valentía, a la lealtad del grupo, a la protección, al anhelo de poder sobrevivir y desempeñan estas labores, los que yo me encontré, en las más bajas tareas de la pirámide del narcotráfico, ¿no? Son los llamantes informantes, los que vigilan como halcones, los que transportan la droga como burreros, entonces son todo este mercado como bajo, ¿no? Yo, pues, por suerte no pude acceder al otro porque si no ya no estaría aquí platicando. Entonces, lo que encuentro es que este estudio de las violencias para la construcción de identidades, ya sea juveniles o de otro tipo de articulaciones, nos plantean como sociólogos y antropólogos, que es en el campo en el que también estoy, pues nuevos problemas y actores sociales en situaciones extraordinarias. Es decir, ya no son los sujetos sociales que podemos estudiar en condiciones concretas para lo cual se desarrollaron metodologías específicas, ¿no? Hay territorios escurridizos y que son esta violencia simbólica que es difícil de designar y de registrar. Y hay una cultura de terror y espacio de muerte, ¿no? Que han sido reseñadas en otros trabajos como los que hace Tausing y que hay que empezar a retomar, ¿no? También vivimos en estos estados de emergencia en donde se alteran los sentidos, significados y reconfiguraciones. Y entonces tenemos este problema
de cómo ver que estamos en un estado de emergencia, cómo analizarlo y cómo no llegar a la banalidad del mal, ¿no? Que nos ha pasado un poco ya en México. Todo se explica a partir de este ángulo, entonces, ¿cómo hacerlo? Y porque además tenemos el lado de ser víctimas y victimarios en un solo momento, ¿no? Articulados en varios estados. Y estos crímenes que además existen en tiempos de construcción de paz, es decir, en México no se ha aceptado que estamos en una guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esta cuestión? Y este continuo de la violencia que hace estas zonas grises que anota Levi, en donde los individuos van construyendo significados y demás a partir de otros momentos, ¿no? Entonces yo terminaría con un testimonio que es como muy impactante, ¿no? Que me daba uno de los chicos que logró como sobrevivir desde pequeñito, que él empezó a entregar droga en la escuela hasta el momento en que lo entrevisté, que tenía como 19 años. Conocí lugares que les daría miedo, cómo avientan a una persona a un pozo, cosas así, ver cómo los tienen en lugares encerrados a la gente, ver lo que comen. Los tienen encadenados, encuerados, así como animales. Son los que les dan levantones, que los tienen así, no sé. Pero yo con eso no me metería, no, nunca me metí a trabajar, pero los acompaño. ¿Qué vamos a dejar una camioneta de que está el jefe, que tienes que meterte con ellos, que no te puedes quedar afuera? Volteas y miras todas las cosas, hombres, mujeres, había de todo, jotos, que les daban levantones por fastidiosos, huercos, juniors que tenían ahí también, de todo tenían, y de comer no se diga, les daban pura comida de marranos, pura revoltura, se las daban y se la comían, daba asco. También miraba cuando los tableaban, o sea, les daban con una tabla, y si te portabas mal, te daban otra tabliza, ¿no? Chico de 19 años, Matamoros, Tamaulipas, ¿no? Entonces, él se va formando con esto, entonces decía, bueno, con esta información, ¿cuál es su significado de ser joven en la frontera y cómo puede ser joven en la frontera y sobrevivir en el intento? Bueno, yo terminaría con esto mi presentación. Me llamo Robin y trabajo por un centro de investigación francés que se llama el Instituto Francés de Estudios Andinos, que trabaja en Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Entonces yo trabajo sobre todo entre Perú y Bolivia. Es un centro, poco conocido que quiero mencionar. Entonces, como les decía, voy a presentar este rito sobre el cual tenemos pocos estudios, pocos trabajos, aunque es un rito que se realiza en la gran mayoría de los países de la región, en particular en México, en Perú, en Colombia, conversando con compañeros chilenos. Por lo visto no es un rito que existe aquí en Chile, ¿no? Que es el rito de la quinceañera. Antes de empezar la descripción del rito y sobre todo lo que me interesa, quiero presentarles hoy día son las evoluciones recientes, las manifestaciones más contemporáneas de este rito, unas consideraciones para contextualizar un poco este estudio. Si tomamos como marco de referencia el campo jurídico internacional, la infancia, como todos sabemos, termina a los 18 años. En cada país tenemos códigos del niño, del adolescente, etcétera, que también fija una edad de término de salida de la infancia. Son definiciones legales, entonces, que remiten al campo jurídico de la infancia, pero que para nosotros como científicos sociales son definiciones que resultan inadecuadas. Trabajamos en la sociología de la infancia, lo podemos extender también a la sociología de la juventud, con un concepto teórico muy importante que es el de construcción sociocultural de la infancia, y según este concepto sabemos que el significado y los límites de la infancia varían efectivamente de un contexto social y cultural a otro, ¿no? Lo que ciertos sociólogos de la infancia llaman la pluralidad de infancias. Entonces, a partir de este hecho, nosotros como sociólogos debemos dotarnos de otros criterios que el único criterio de la edad, para poder estudiar en cada sociedad y cultura el inicio y el fin de lo que es la infancia.
Entonces, en el caso de Perú, como les decía, otros países de la región, tenemos un rito importante que simboliza la salida de la infancia de las chicas, que se llama, bueno, que es la ceremonia del 15º cumpleaños, que también llamamos la quinceañera o la fiesta quinceañera. Bueno, según un poco los pocos estudios que tenemos sobre el estudio de, bueno, el análisis de este rito básicamente es un rito de presentación de las chicas a la sociedad cuando cumplen 15 años y constituye un evento aún más destacable que, por ejemplo, la comunión católica o la fiesta de promoción que finaliza los estudios en el colegio. Vamos a ver que hay una manera de celebrar esta fiesta de los 15 años de manera tradicional para las chicas peruanas. Para las chicas peruanas, pero es un enfoque que podemos extrapolar, ampliar a otros países de la región. O sea, no es un análisis, el trabajo de campo se hizo en Perú, pero se puede extrapolar el análisis en otros países también. Entonces vamos a ver un poco las manifestaciones, o sea, las formas tradicionales de celebración y ver cómo se reinventa este ritual recientemente. Y el cuestionamiento de las evoluciones de este rito nos van a permitir ver que emerge una categoría, que es la categoría de juventud, como etapa de transición entre la infancia y la edad adulta. Entonces, para realizar este estudio hice una pequeña encuesta en el año 2011. He recogido unos 30 testimonios con chicas y mujeres adultas peruanas, la mayoría eran de Lima, de la capital, pero también de provincia, eran mujeres, bueno, jóvenes y mujeres que tenían entre 15 y 50 años y entonces que habían conocido, como la gran mayoría de las chicas y mujeres en Perú, esta fiesta que marca el término de la infancia. Entonces, para empezar, bueno, vamos a ver ahora la celebración de los 15 años más en sus formas tradicionales, ¿no? Tal como se siguen observando. Entonces son fiestas que generalmente se realizan en el domicilio de los padres de la chica o a veces en una sala alquilada por los padres. Las festividades empiezan con la entrada de la chica, maquillada y peinada con mucha aplicación, vestida con un largo vestido, muchas veces blanco y especialmente comprado para la oportunidad, y la chica está acompañada por su padre. Entran, bailan una primera vals que marca el punto de partida de la ceremonia. Obviamente la formalidad es muy importante y marca el carácter excepcional y solemne de la celebración. Es una descripción bastante resumida, ¿no? Obviamente hay más cosas. Después del primer baile con el padre, la chica inicia otra vals con cada miembro de la familia de sexo masculino según su grado de cercanía. Entonces, después del padre vienen los hermanos, después baila con los tíos, abuelos, etc. Después de esta secuencia de los primeros vals, cada miembro de la familia de la chica toma la palabra durante unos minutos para expresar la alegría experimentada en este día. Igual, o sea, de la misma manera, el padre toma la palabra primero y después habla la madre, los hermanos, tíos, abuelos, etc. Esta toma de palabra es una oportunidad para ellos para declarar el cariño que le tienen a la quinceañera, el orgullo de verla crecer y alcanzar este 15º cumpleaños. Después hay un brindis en honor a la chica y después se empieza a comer. Bueno, generalmente es comida buffet, o sea, los padres compran los servicios de una empresa que hace eso. Son familias, o sea, hay muchas familias que no dudan en invertir mucha cantidad de dinero, o sea, pueden ser varios miles de dólares.
Y después de la comida, los participantes están invitados a seguir la fiesta bailando en músicas que son ya más juveniles, o sea, pasamos después de la comida una secuencia más informal y más juvenil, o sea, la chica hace la fiesta más con sus amigas y su grupo de pares. Bueno, básicamente esta ceremonia sigue estas distintas secuencias, ¿no? Pero ustedes, como seguramente conocen, hay más podemos ver más detalles también. Bueno, este rito